Buenas noches, mi nombre es Alexandra Guisao, yo soy estudiante de la UNAD en bioquímica. En este video vamos a ver las enzimas en la industria farmacéutica. Las que escogí es de la clase de las liasas, que es la aldolasas, y en la clase de las oxidorreductasas, la oxigenasas. El proceso farmacéutico que se emplean en estas enzimas seleccionadas es en la aldoasa. Estas enzimas pertenecen al grupo de las liasas. Son muy efectivas para realizar reacciones de adición aldólica en medios acuosos. Entonces, el sustrato que es DERA es la única aldosa capaz de aceptar acetaldehído como sustrato dador nucleofílico. A la vez se ha comprobado que DERA es capaz de catalizar una doble adición empleando 3 moléculas de acetaldehído cuando esté en el único sustrato. Esta particularidad ha hecho en los últimos años que DERA sea utilizado en la síntesis de estatinas, que son medicamentos empleados para el control del nivel de colesterol en la sangre. Bueno, también están las oxigenasas. En esta, las oxigenasas de riesque mononuclear de baterías han sido utilizadas para sintetizar dos compuestos con alto valor comercial. En este caso, como yo escogí la industria farmacéutica, lo utilizan en el fármaco Indinavir. Es un inhibidor de una proteasa del VIH con aplicación terapéutica. Un importante intermediario en la síntesis del Indinavir se puede obtener mediante la enzima tolueno dioxigenasa. La clasificación y la función de las enzimas seleccionadas. Entonces, en las liasas, que la que yo escogí es la aldolasas, son enzimas pertenecientes al grupo de las liasas, son biocatalizadoras efectivos para realizar reacciones de adición aldólica en medios acuosos, con elevado rendimiento y alta estereoselectividad. Y las oxidorreductasas, que escogí en este caso las oxigenasas, eh, estas son enzimas que oxidan sus sustratos introduciendo una monooxigenasas o dos dioxigenasas. Estas son dos átomos de oxígenos a partir del oxígeno molecular. Normalmente en su sitio activo contienen un elemento metálico, el cual a través de cambios en su estado de oxidación activa el oxígeno para que ocurra la reacción. Los factores que afectan la actividad enzimática. Entonces, en puede verse afectado por diversos factores como son la temperatura, el pH y la concentración. Las enzimas funcionan de mejor dentro de los rangos de temperatura y de pH específicos para cada enzima y bajo las condiciones que son óptimas para ellas. Bueno, en este caso voy a explicar cada uno. Entonces, en la temperatura es cuando son extremadamente altas, esto puede causar que la enzima se desnaturalice y deje de trabajar. En el pH, cada enzima tiene un rango óptimo de pH. Entonces, si se cambia el pH, hará más lenta la actividad de la enzima. Pueden causar también que se desnaturalice la enzima. La concentración de la enzima aumenta la concentración de esta aumenta la concentración de la enzima, acelerará la reacción, siempre que se disponga de sustrato al cual unirse. La concentración del sustrato, en este caso aumenta la concentración del sustrato, también aumenta la velocidad de reacción hasta un cierto punto. Cualquier aumento de sustrato no tendrá efecto alguno en la velocidad de reacción, ya que las enzimas disponibles estarán saturadas y trabajando a su máxima capacidad.
Bueno, ¿qué son y cuál es la función de las coenzimas y cofactores? El coenzimas y cofactores y cómo estas afectan la actividad enzimática de las que yo elegí. Las coenzimas son componentes de las enzimas. Se trata de sustancias orgánicas que no son proteicas que participan en las reacciones catalizadas por las enzimas. Las características de una coenzima pues una coenzima es un cofactor, una molécula que es importante en las actividades que desarrollan las enzimas. Estos cofactores no proteicos se vinculan a las apoenzimas proteicas para formar holoenzimas, entonces es como un proceso. Las coenzimas experimentan modificaciones en el marco de las reacciones químicas. Pueden ceder o aceptar grupos funcionales o electrones. Bueno, hay coenzimas que mantienen una relación permanente con las enzimas. Otras, en cambio, son esporádicas. El vínculo comienza cuando una coenzima se acopla a la enzima, la cual se encarga de captar su sustrato. La enzima luego transfiere electrones que recibe la coenzima. Finalmente, la coenzima ya reducida puede desprenderse de la enzima y cede sus electrones, retornando a su estado inicial. Un cofactor es un componente no proteico, termoestable y de bajo peso molecular. Es necesario para la acción de una enzima. El cofactor se une a una estructura proteica denominada apoenzima y a este complejo se le denomina holoenzima, que es lo que ya había explicado. Entre los cofactores se encuentran los iones metálicos y moléculas orgánicas o coenzimas. El ion metálico puede actuar como centro catalítico primario, grupo puente para reunir el sustrato y la enzima, formando un complejo de coordinación. El ion metálico también actúa como un agente estabilizante de la conformación de la proteína enzimática. Bueno, las enzimas que precisan de iones metálicos se llaman metaloenzimas. Bueno, ¿cómo estas coenzimas y cofactores afectan la actividad de la actividad enzimática de las que yo elegí? Entonces, en las aldolasas, una característica importante es que utilizan fosfato de piridosal, PLP, como cofactor en el centro activo, lo que hace que su pH óptimo de actividad sea ligeramente alcalino. En las oxidorreductasas, la que yo elegí fue la oxigenasa Rieke mononuclear. Estas enzimas son ampliamente distribuidas que llevan a cabo las reacciones de oxidación-reducción, en las que un átomo de la molécula de oxígeno es incorporado al sustrato orgánico. También se conoce como monooxigenasas o hidroxilasas. Esas reacciones requieren de dos sustratos, como lo son los reductores de cada una de los dos átomos de oxígeno. Hay distintas clases de monooxigenasas según el tipo de cosustrato. Suministrador de hidrógeno, la coenzima, utilizado en la oxigenación. Bueno, y también en los cofactores, un factor que puede ser importante a considerar es la disponibilidad de los cofactores, dado que tiene naturaleza del sistema de transferencia de electrones de estas enzimas, es necesario contar con cofactores como el NAD, pH y el FMN-FAD. Estas moléculas son costosas y por lo tanto tienen pues como ese limitante en el uso y la aplicación de las oxigenasas Riesque mononuclear.
Otra alternativa sería el uso de cofactores sintéticos menos costosos. Entonces, en este caso se utilizan mucho los cofactores para esta enzima. Estas son las referencias bibliográficas, tomado de páginas web, repaso de enzimas, acá las seleccioné, la coenzima, cofactor, también la producción de aldosas, están pues como ya bien referenciadas. Bueno, mi nombre entonces es Alexandra Guisao, yo soy del grupo 29 de bioquímica. Muchas gracias.